o sea, barrow, entre F1 y F2. ¿Me sigue, no? Sí, profe. Bueno, porque integral de una derivada es ese mismo. Lo que me falta aquí es aplicar barrow. Ese diferencial de que quedó medio descolgado, debería estar al final, ¿no? Entonces, vamos a ponerlo acá un poquito mejor y voy a aplicar barrow. ¿Ah? Pero el barrow, esa fue una integral de i. ¿Ah? Entonces, al barrow se lo tengo que aplicar ahí. Entonces, esto se convierte en, si lo como un poquito, va a quedar así: integral x1, x2, ¿de qué cosa? Barrow me dice la función esta p valuando a la variable i en la función 2. Para hacer un poquito más cortito, voy a dejar de poner f2 de x, pongo f2, ¿ah? Menos la función p evaluándola a la i con f1. ¿Ah? Cierro acá corchete y va el diferencial de x. Ahora tengo entonces un integral que tiene dos términos. Esto lo puedo separar en dos integrales. O sea, tengo un integral para esto y un integral para eso. ¿Sí? Entonces, le puedo poner acá a y acá le puedo poner b. Vamos con la a. La primera integral dice así: integral x1, x2 de p x f2 diferencial de x. Esa sería la primera integral. Si yo veo esa integral ahí, a eso lo puedo pensar como una integral curvilínea, porque es la integral curvilínea al f2, es la función que está de arriba, es la trayectoria que está de arriba aquí. Entonces, lo puedo a esa integral plantear así: es la integral que va a lo largo de la curva AEB. Eso me está diciendo que empiezo en A, termino en B, pasando por el punto E. ¿Ah? Es una forma de indicar eso. ¿De quién? De esa función PXY diferencial de X. Acá ahora puse I de nuevo porque en mi integral, cuando yo resuelva esto, esa I va a valer F2, porque es la trayectoria para esa integral curvilínea. O sea que eso es una integral curvilínea, pero que empieza en A y termina en B. Si yo quiero esto que coincida con la trayectoria y el sentido que tiene A, está al revés, porque esta empieza en A y termina en B, y yo quisiera que empiece en B y termine en A. Entonces esto lo puedo hacer así. Esto es menos la integral que empieza en B y termina en A. Entonces, en esta y parte de la integral, llego a una integral curvilínea con esa trayectoria. La parte B, o sea, la segunda integral, pasa algo parecido. ¿Sí? Me queda algo. Después voy a borrar, ¿verdad? Bueno, lo borro ahí. Fíjense, ahora vamos. Tengo un signo menos ahí. Voy a tener en cuenta. Esa integral, la integral B, sería la integral que va de x1 a x2 para la función P variable x, función 1. A eso lo puedo ver como, bueno, hay un menos ahí, la integral curvilínea que empieza en A y termina en B pasando por C, ACB, ¿sí? P de x y diferencial de x. O sea que yo lo que terminé haciendo es partir de esa integral doble. La empecé a desarrollar. Se me separaron en dos integrales. Cada una de esas integrales que vienen de la integral doble las puedo
ver como una integral curvilínea a cada una de ellas, ¿sí? Y se me acabó el lugar ahí. Voy a borrar. Borro acá arriba. Entonces, ahora, si uno todo, voy a llegar a esto. Miren, vamos a intentar unir eso. Yo partí de acá, ¿ah? O sea, de ahí inicié todo. Dije que la integral doble en el dominio de la derivada de P con respecto a I por el diferencial de I, diferencial de X, diferencial de Y, diferencial de X, diferencial de Y, a ver, desarrollé, llegué a eso. Pero eso lo puedo reemplazar, o sea, la A me dio esto y la B me dio eso, ¿no? Entonces voy a poner esos dos, voy a poner estos dos. Entonces, la A me dio menos la integral curvilínea, curva BEA, de, creo que es P, diferencial de X. Y la segunda, o sea, esa menos integral me da esto. Es menos la integral de, a lo largo de la curva ACB, de P y ahora yo lo que estoy viendo, o sea, lo que tengo que ver es que, bueno, lo borré, ¿no? Pero esta integral era la mitad de la trayectoria y esa otra es la otra mitad y como yo hice su cambio con los signos, me quedó toda la trayectoria cubierta, ¿sí? O sea, me hace recorrer toda la trayectoria. Entonces, eso es igual a la integral curvilínea cerrada, porque cerré la trayectoria con las dos, de P. ¿Se entiende esa idea o no? ¿Sí? Profe, una pregunta. Sí. ¿Por qué tiene signo menos la primera integral? ¿Está? Sí. Porque mira, el tema que borre. Bueno, borra acá en total. Mira, no tendría que borrar este gráfico. O así, o así. Cuando yo planteé la trayectoria era una cosa así, y ahí he puesto, bueno, este es A, este es B. Puse, creo que acá le puse C, y acá le puse E. ¿Ah? Estoy tratando de usar la misma letra del apunte, ¿no? Mi sentido es antihorario. Entonces, la primera integral me dice, es la integral que va de x1 a x2. ¿Quién es x1 y quién es x2? Es, acá tengo x1, acá tengo x2, usando la función 2. O sea, recorre la trayectoria, pero en sentido al revés de lo que estaba ahí. O sea, va para allá. O sea, va de izquierda a derecha. Porque empiezo en x1 y termino en x2. O sea, me da eso. Por eso pongo la curvita A, E, B. ¿Sí? El tema es, como yo quiero que esto me describa toda la trayectoria dando la vuelta a esa integral le invierto el sentido de circulación, por eso puse acá BEA, o sea, en vez de hacer AEB, hago BEA. Por eso aparece ese signo. O sea, me está diciendo con curvilínea, yo al invertir el sentido de circulación se me invierte me parece menos. ¿Sí? Sí, profe, gracias. La otra no dice eso, porque la otra no lo necesité, porque la otra dice, el menos ese en realidad viene ahí. ¿Ah? Esta integral arranca en x1, termina en x2, hace esta partecita, la de abajo, y la de abajo ya coincide con la circulación que yo quería. Entonces, mi conclusión es de esto, que esa integral doble que yo planteé ahí
equivale a la integral curvilínea cerrada para P. ¿Sí? Haciendo exactamente el mismo razonamiento, que no lo vamos a hacer, en la punta tampoco lo hace, creo, ¿no? Pero haciendo exactamente el mismo desarrollo, miren, lo borro acá, el juez, y lo puedo poner acá incluso, ¿eh? Miren, me voy a traer ahora. O sea, mi conclusión de todo esto es que esa integral doble que estaba allá es la curvilínea cerrada para P. ¿Ah? Esa es la conclusión. Si yo hago exactamente el mismo razonamiento, pero lo hago con Q, o sea, en vez de usar a P, uso a Q, voy a llegar a exactamente lo mismo, nada más que ahora va a ser Q. Y acá me está faltando un signo. Porque fíjense, tengo menos y menos. ¿Ah? Entonces, en realidad, la suma de las dos integrales me va a dar esa que está ahí. Como tengo menos y menos, saco un factor con un menos, entonces la suma de las dos integrales me da eso y me aparece un menos ahí. Entonces, acá aparecería un menos. ¿Sí? Ese menos, en vez de ponerlo ahí, lo puedo poner allá. Y después lo que hago es sumo, o sea, puedo hacer así, ¿no? Hago una cosa que está acá, sumo miembro a miembro. Entonces, cuando yo sume este más este, y lo uno en una sola integral, me va a quedar así, y acá me falta dominio de integral doble, dominio de, cuando yo haga la suma, me queda este que es positivo y ese que es negativo, entonces lo puedo poner derivada de Q con respecto de X menos derivada de P con respecto de Y. Diferencial de X, diferencial de Y. Y acá, bueno, este no quedó positivo, porque el menos ese lo pasé para allá. Cuando sumo esto, me queda la integral curvilínea de P más Q. ¿Ah? Y ese es el teorema de Green. ¿Se entiende más la idea, no? ¿Se entiende? Sí, Profe, profe. Sí, profe. yo entiendo, o sea, entiendo lo que explicó, pero ¿cuál es la conclusión final? O sea, es que con dos, que separo todo y después termino obteniendo una diferencial cerrada, ¿cómo es? Ah, no entendí eso, ¿eh? O O sea, sea, usted desarrolló todo esto para llegar a qué. al teorema de Green. Esto es lo que dice Green. Esto sería el teorema de Green. Fórmula de Green. Lo que estoy diciendo esto es que yo puedo, a una integral curvilínea cerrada, resolverla como una integral doble. ¿Por qué? Bueno, porque después, igual, a ver, van a pasar dos cosas. En los ejercicios, a veces, no sé qué han hecho con Paola, ¿no? Pero a veces les planteo una integral curvilínea cerrada y ustedes pueden decir, no, no lo voy a hacer por curvilínea, la hago por doble. ¿Por qué? Porque me es más cómodo hacerla por doble. Puede ser una cuestión de qué prefieren hacer ustedes, ¿ah? Porque las integrales curvilíneas cerradas, a veces, son un poquito más largas, porque yo tengo que tomar, no sé si cuántos ejemplos han hecho, pero tengo que hacer dos caminitos, entonces por ahí se hace más largo. Es más compacto a veces resolver una única integral doble. ¿Ah? Y la otra, que a mí me interesa, que a lo mejor con Paola no lo vieron tanto, que vamos a usar esto porque saco algunas conclusiones, van a salir algunas ideas después de acá, ¿no? Como teorema, ¿no? Como fórmula, vamos a sacar algunas cosas interesantes. ¿Es ahí? Sí, profe, gracias. ¿Ejercicios han hecho? ¿Hace falta que hagamos un ejemplo de ejercicio o no? ¿Hace falta? Si pueden ser, profe, mejor, para acordarnos bien. Bueno. Miren, yo invento acá. Pasa que puede salir cualquier cosa, pero supongamos que yo tengo. Vamos a poner. Pongo un ejercicio, ¿sí?
me dice, integral curvilínea cerrada, ¿ah? De, no sé, x cuadrado menos y al cuadrado, diferencial de x más xy, diferencial de y. ¿Ah? Acá yo puse ejercicios. ¿Quiénes son esos dos? Esto es P y esto es Q. ¿Ah? Y la curva, la curva C, voy a hacer la clásica, ¿sí? Es y igual a x, y igual a x al cuadrado. No me da ni inicio y fin, porque lo que me está diciendo es que cerrada, si la curva es cerrada, no tiene inicio ni fin. Es discutible, ¿no? ¿Qué sería el inicio del fin de una curva cerrada? ¿Ah? Ahora, cuando uno lo deshoja un poquito, dice, bueno, voy a separarlo en dos partecitas, pero con esos datos yo tengo que encontrar cuál es la circulación. Eso se llama circulación, ¿no? A veces se dice, bueno, el práctico no sé si lo he visto así. Calcular la circulación para ese campo vectorial a lo largo de esa trayectoria. Entonces, ¿qué me está diciendo? A ver, la trayectoria, si lo hago así más o menos rápido, va a ser y igual a x es una recta. Y igual a x cuadrado es la parábola. ¿Ah? Se cruzan ahí. Entonces, ahí tengo definida la trayectoria cerrada. Si el ejercicio no dice nada, se asume sentido de circulación antihorario. ¿Ah? Entonces, hacer así y vuelve. ¿Cómo se puede calcular esto? Yo no lo voy a hacer así, lo vamos a hacer con Green, pero ¿cómo se podría calcular? Y bueno, yo puedo decir, lo pongo un planteo, fíjense. Esto va a dar IC, integral curvilínea, ese es mi resultado. Yo podría plantearlo así, que va a ser IC1 más IC2. ¿Qué significa IC1 y IC2? IC1 sería esta que está acá, o sea, tomando la parábola, y la IC2 tomando la recta. Tendré que hacer dos integrales curvilíneas no cerradas, sumarlas y me va a dar la cerrada. ¿Me sigue, no? ¿Me sigue? Sí, perfecto. Esa es una forma de hacerlo. Y se puede hacerlo, ¿sí? Lo que pasa es que digo, bueno, no quiero. Lo quiero hacer con Green. ¿Por qué? Porque se me ocurrió a mí. ¿Ah? Entonces, en vez de plantear eso, voy a decir, bueno, de acuerdo a Green, o sea, no voy a hacer no lo voy a hacer. A hacer así. Voy a plantear por Green. Entonces me dice, fíjense la fórmula de Green, dice integral curvilínea cerrada, es esta que está acá. La voy a plantear con integral doble. Acá. Integral doble. ¿Qué va integrando? Eso que está ahí. Entonces, va a quedar así, a ver. Derivada de Q con respecto a X me da Y, porque derivo eso con respecto a X, menos la derivada de P con respecto a Y. Este es P. Y la derivada de eso es, bueno, este es menos 2Y. ¿Sí? Entonces me va a quedar más 2Y. O si quieren, como para que no se confundan tanto, o para que quede más parecido a aquello, era menos 2y. ¿Ah? En un dominio D. ¿Y quién es D? D es esa área que está ahí. Y ahora eso se resuelve como integral doble, o sea, yo no puedo empezar a... Y acá es una cuestión de práctica y de ejercicio, ¿no? Este es sencillo, pero yo podría hacer cambio de variable, lo que me haga falta a mí para resolver eso. ¿Ah? Entonces, en este caso, si yo lo voy planteando rápido, va a quedar así. Fíjense. Elijo X y después pongo Y. O sea, yo elegí mi orden de integración así. ¿Entre qué y qué varía X? Entre 0 y 1. ¿Por qué entre 0 y 1? Porque bueno, acá vale 0 y acá se cruzan en 1. ¿Ah? Eso para X. La variable Y, ¿entre qué varía? La parábola y la recta. Para ese dominio.
E integrando quedó i menos 2i, o sea que quedó 3i. ¿Ah? ¿Me entiendes, sí? Sí, profe. Y acá, bueno, acá, esto ya es de solución, o sea, x, qué sé yo. El 3, lo puedo sacar afuera. La integral de i, diferencial de i, es i cuadrado sobre 2, valuado en x cuadrado y x, ¿va? O sea que queda integral 0, 1 de, me comí el 3 acá, el 3. Ese 2 que está ahí lo puedo sacar afuera, 3 medios. Tengo que hacer barro por ese i cuadrado, entonces i cuadrado valorado en x me queda x cuadrado menos i cuadrado valorado en x cuadrado me queda x a la cuarta. Diferencial de x, ¿ah? Y ahí ya casi que lo tengo, a ver qué se lo me quedó 3 medios. Resuelvo esa integral. X cubo sobre 3 menos x quinta sobre 5, ¿ah? Para x que va de 0 a 1. 0 a 1. Entonces me queda acá 3 medios. Como valor en 0 me da 0 en este caso, no es sencillo, me queda 1/3 menos 1/5. 1/3 menos 1/5. ¿Ah? Y eso será, no sé, 3 medios. 15. Esto va a ser 5 menos 3. 5 menos 3 es 2, ¿no? Esto es 15. Sí. 2 sobre 15, creo. Y puedo multiplicar el 2 con el 2, el 3 con el 15. O sea que me quedó 1/5. Si no le pifié las cuentas, me da 1/5. Sí, profe, de eso. 1/5. ¿Qué es 1/5? No es, y acabo ahora que eso por ahí se pregunta, eso no es área, no estoy calculando esa área. Estoy calculando la circulación a lo largo de esa trayectoria de ese campo vectorial. O sea, si ese campo vectorial fuera fuerza, si ese campo vectorial me describiera la fuerza, yo con eso estoy calculando el trabajo. Bueno, eso no podría ser fuerza, pero no importa. Si fuera fuerza, estaría calculando el trabajo realizado ahí. ¿Ah? Por eso no se le ponen unidades de volumen, unidades de área, nada. Esto puede dar positivo, puede dar negativo, puede dar 0. ¿Vamos? Yo no lo voy a hacer, pero si ustedes hubieran hecho los dos integrales curvilíneas por separado, a lo mejor es un poquito más largo, no lo sé, y lo sumo, o sea, hago esto, me tiene que dar también 1/5, da lo mismo. ¿Vamos con eso? ¿Cómo? Sí, profe. Bueno, borro acá. En el práctico, a veces se pide resolver este integral por Green, o sea, se dice, o a veces es resolver el integral curvilínea, ¿ah? Y cerrada, y ustedes pueden elegir hacerlo por Green. Borro el titulito este. Independencia de la trayectoria. Independencia de la trayectoria. Esta va a ser la primera, o una idea, la idea que vamos a sacar de Green. Fíjense, lo que quiero ver es esto. Supongamos que yo tengo acá un puntito A, un puntito B, y tengo una integral curvilínea. Supongamos siguiendo esa trayectoria. ¿Ah? Esa es una curva, ¿sí? Le voy a poner acá
un puntito seco para indicar un sentido. ¿Ah? Supongamos que el ejercicio fuera independiente de la trayectoria. ¿Qué estoy queriendo decir? Que si yo voy del punto A hasta el punto B usando esta curva, me va a dar lo mismo si sigo esta otra trayectoria, a la que le voy a llamar E. ¿Es siempre eso? ¿Eso pasa siempre eso? No, pero yo voy a suponer que para este ejemplo pasa eso, que no importa qué trayectoria yo use, el ejercicio me va a dar lo mismo. Lo estoy suponiendo. ¿Ah? Entonces, si yo supongo eso, lo pongo acá. Si supongo que es independiente de la trayectoria, va a pasar esto. La integral a lo largo de la curva ACB de P de X, ¿sí? Diferencial de X más Q XY diferencial de Y tiene que ser igual a que si yo hubiera hecho A, E, B. O sea, el campo vectorial es PQ, ¿sí? Lo vimos recién. Está el campo vectorial acá, generando vectores. Yo hago un caminito, me va a dar un resultado. 8, lo que sea. Si hago otro caminito, voy a suponer que me da lo mismo. 8. Yo acá puedo, fíjense, yo para simplificar un poquito, para hacer un poquito más cortito, voy a empezar a achicar un poquito esto, así no puedo tanto. A esa que está acá, me la puedo traer para acá a la izquierda, restando. Voy a poner así, A, C, B, de P, diferencial de X, más Q, diferencial de Y, menos A, E, B, de P, diferencial de X, más Q, diferencial de Y. Y eso va a ser igual a 0, porque me lo traje para acá restando. ¿Ah? Y ahora analizo las dos. Me dice, la primera es ACB, o sea, es la que hace la trayectoria. AEB es la que hace la trayectoria de arriba. ¿Ah? Está muy abajo acá, aquí vengo a ver. Ahora, si yo a esta, a la que está acá abajo, le invierto el sentido de circulación, o sea, en vez de hacer, ahí no se nota mucho, esta es A, E, B, ¿sí? Si en vez de hacer A, E, B, hago B, E, A, me va a quedar así. A, C, B, P, Q. Si a esta le cambio el sentido, va a ser B, E, A. O sea, voy a ir al revés. Al cambiar el sentido, me aparece, o sea, si me cambia el signo, el menos S se convierte en más. ¿Me sigues ahí, no? Sí, profe. Y eso, ¿qué estoy diciendo? Ahí estoy haciendo ACB, BEA. O sea, esto ahora es una integral curvilínea cerrada, estoy dando toda la vuelta en sentido antihorario, de P diferencial de X más Q diferencial de Y. Y esa integral me tiene que dar 0, porque era 0. A esa integral la puedo plantear por Green. O sea, esa integral me tiene que dar 0.
Y en vez de verla como curvilínea, la puedo plantear por green. Para que esa integral me dé 0, lo que tiene que pasar es que esto se haga 0. ¿Sí? Porque si esto es 0, esto tiene que ser 0. Entonces, vamos a acá green ahora. La conclusión es que si se cumple que la derivada de q con respecto de x es igual a la derivada de p con respecto de y, si se cumple eso, esto da 0. Y si va a dar 0, la curvilínea cerrada da 0, y yo me apoyo en todo lo que dije. O sea, si se cumple eso, la integral es independiente de la trayectoria. O sea, si el campo vectorial cumple esas condiciones, la integral curvilínea es independiente de la trayectoria. O sea que no depende de la trayectoria que yo use. Esta sería la condición. Y se dice, y esto es definición, que el campo vectorial es un campo conservativo. Que es una palabra que han escuchado en física. ¿Me sigue más o menos con la idea? ¿Sí? Sí, profe, o sea que Sí, no profe. depende de la Sí, profe. trayectoria si las dos derivadas parciales son iguales. Claro, por ejemplo, a ver, pongo acá. ¿Para qué se usa esto? Supongo que tuviera así un ejercicio, ¿no? Un integral curvilínea. ¿Ah? Bueno, déjenme hacer un poquito de trampa acá. Voy a inventar un ejercicio, ¿no? Voy a hacer. Vamos a hacer algo fácil. Vamos a buscar el apunte, ¿no? Voy a inventar un ejercicio sencillo, pero donde se cumple eso. Y acá voy a poner x y q. Este es p y q. P con i es 2i, diferencial de x más q con x, o sea, el cubo. ¿Ah? No, me prefiero. Tengo que inventar algo. Sí. Una consulta. Si la derivada de q con respecto a x es igual a la derivada de p con respecto a y, ¿significa que el sentido de integración es independiente de la trayectoria? ¿O qué es lo que es independiente de la trayectoria? Que el campo vectorial es conservativo, o sea que es el ejercicio, ¿sabes? Es independiente de la trayectoria. ¿Sí? Claro, ahí entendí. Gracias, profe. A ver, es un poco complicado inventar tan rápido, porque no me va a salir tan rápido inventarlo. ¿Ah? Yo tengo que hacer algo así, a ver. 2. Voy a poner un P y un Q, una función potencial. Bueno, me va a costar inventar un ejercicio rápido. A ver, no sé, bueno, eso me la apunta, ahí tiene uno, miren. X más Y. Sí, porque tengo que hacer unos cálculos para que me dé. Y mentalmente no me sale tan rápido. Estoy usando lo del apunte, ¿sí? X más Y cuadrado más 2XY. ¿Ah? Ahí quedó muy feo, ¿verdad? X más Y cuadrado. Supongo ese ejercicio, ¿no? X más Y cuadrado diferencial de X. Y la curva L, o sea, la trayectoria de ese integral, fíjense que no es una integral curvilínea cerrada, ¿no? No es cerrada. Y acá sí invento lo que a mí se me ocurra. Supongamos que me digan, bueno, yo quiero que hagas esta trayectoria. Que partas de acá. Que vengas hasta acá usando la recta, esto será 2x, hasta por ahí, ¿sí? Después hagas una curva, ¿sí? Hasta otro punto más acá, o sea, tengo el punto A, el punto B, y termines al final de todo en el punto acá, que tiene como coordenadas
1, 1. ¿Tá? O sea, me dijeron, esa quiero que la hagas siguiendo esa trayectoria, hasta ahí. Después esa otra trayectoria y al final esta otra trayectoria. O sea, un lío. Eso yo tendría que resolverlo haciendo 3 ejercicios, o sea, 3 integrales curvilíneas. ¿Ah? Pero yo puedo hacer lo siguiente, digo, a ver, esto es P, esto es Q. ¿Cuánto vale la derivada de Q con respecto de X? Bueno, vale 2i. ¿Ah? ¿Cuánto vale la derivada de P con respecto a I? 2i. O sea, me dieron iguales. ¿Ah? O sea, se cumplió esto. Quiere decir que no importa el camino que yo tome, el ejercicio va a dar lo mismo usando cualquier camino. Siempre y cuando yo respete que empiezo acá, ese sería mi inicio, y ese sería mi fin. ¿Ah? Entonces yo digo, no lo voy a hacer así. ¿Por qué voy a hacer todo ese lío? Si yo puedo hacer directamente, no sé, tomar el camino que se me ocurra a mí, que sea más fácil. Por ejemplo, si este es el 0, 0 y este es el 1, 1, acá hay una recta que es igual a X y une esos 2 puntos. ¿Ah? Entonces, esa trayectoria la propongo yo y resuelvo el ejercicio usando ese caminito. ¿Se entiende la idea o el concepto, digamos? Sí, profe. ¿Ah? A veces, para el práctico, depende de cuándo en el práctico, a veces se sabía dar esto, o sea, se da una integral y se da una trayectoria complicada. ¿Ah? Entonces, la verdad que era una embolia el ejercicio porque era largo, era rebuscado, lo que sea, y usted tenía que darse cuenta, no, es independiente de la trayectoria, ¿listo? Entonces, propongo una trayectoria que a mí se me ocurra, más sencilla, y lo resuelvo así. ¿Se entiende? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Ahora, eso es independencia de la trayectoria. Y acuérdense de eso, ahora vamos a seguir viendo. Esto es campo conservativo, o sea, el campo vectorial es un campo conservativo. Borro. Bueno, ese no lo resuelvo, ¿sí? Pero es esa idea. Si ustedes siguen el apunte, yo me voy a saltando algunas cosas, ¿sí? En el apunte, yo viendo acá el apunte cómo van los temas. Después de este tema que está acá, sigue lo que vimos nosotros al principio, eso de integral curvilínea de un campo escalar, eso de calcular, ¿se acuerdan? Esa superficie de una curvita que se levanta y eso. Fíjense, ya lo vimos al principio. Después aparece integral curvilínea en el espacio. ¿Ah? O sea, estas mismas ideas, salvo por Green, que tiene un problema, el calcular integral curvilínea en el espacio también se puede hacer. En el práctico no sé si lo han hecho, por lo menos a un ejercicio, no se suele tomar en práctico porque se suelen complicar los ejercicios. Véanlo, ¿ah? No es media página, da un ejemplito. Lo que sí me interesa que vamos ahora es función potencial. Y terminamos con este tema. Función potencial. ¿Para qué van a hacer? ¿Para qué van a usar estas cosas? O sea, ¿para qué estamos viendo esto? Se supone que todo esto lo van a aplicar en física 2. ¿Sí? Yo no sé si están viendo física 2, pero cuando vean hacia la parte de electricidad, magnetismo, aparece la teoría curvilínea, aparece la idea de función potencial, la diferencia de potencial, o sea, voltajes, tensión, digamos, voltaje se define como diferencia potencial. No sé si han visto eso o no. ¿Eh? Sí, profe. Bueno. ¿Qué es función potencial? Yo voy a decir así, supongamos que tengo un campo vectorial, que es de lo que venimos haciendo hasta ahora. P de x, y, diferencial de x más q, x, y, diferencial de y. Y supongamos que tengo una función o un campo escalar, ¿sí? Que en el apunte le llama, esto es campo
campo vectorial. Y tengo una función que se le suele llamar con la letra U, que es un campo escalar, o sea, de las funciones que nosotros venimos usando hasta antes de todo esto. Si yo puedo demostrar que f es el gradiente de esa función u, si yo puedo demostrar que la f, ese campo vectorial, es el gradiente de ese campo escalar, la función u se llama función potencial. O sea, parece complicado, pero no sé si es tan complicado, ¿eh? A ver, yo lo que tengo que demostrar es que fíjense, f es p de xy diferencial. La diferencial de x es versor y. F, el campo vectorial, es p más q. Es un vector esto, o vectores. ¿Ah? Si eso es igual al gradiente, ¿qué era gradiente? Era la derivada de u con respecto de x, versor y, más la derivada de u con respecto a y, versor j. Esto que me voy a hablar de u. ¿Ah? Y si comparo uno con uno, o sea, uno de esos, comparo los dos vectores, lo que estoy diciendo es que P tiene que ser igual a la derivada de esa función u con respecto de x, y que q es igual a la derivada de u con respecto a y. ¿Me siguen? No, más o menos. Sí, profe. Ahora, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para corroborar eso? Fíjense. ¿Me queda espacio de abajo? Sí. Bien, voy a tratar de hacer acá un ejemplito y después ponemos ahí algo. Denme un segundo que voy a inventar algo yo. Voy a inventar algo así, x cuadrado más y cuadrado menos xy. Fíjense, si yo tengo esto, campo vectorial f, ¿sí? Va a ser 2x menos y, versor, lo estoy inventando acá, ¿sí? Más 2y menos x, versor j. ¿Para eso dejo ahí? Es un campo vectorial, o sea, eso genera vectores, ¿está? Entonces, yo me pregunto, ¿esto se corresponde con el gradiente de alguna función u? Y la pregunta es, o sea, no lo sé, ¿cómo puedo comprobar que esto sea cierto? Si eso fuera cierto, esto es P, esto es Q. ¿Cómo puedo comprobar que esto es el gradiente de un campo escalar, de esa función U? Si esta es P y esta es Q, yo estoy diciendo, bueno, estoy asumiendo que P es la derivada de una. Si esto fuera la derivada de U con respecto de X, y esta fuera la derivada de U con respecto de Y, si eso fuera cierto, es el gradiente de esa U. Pero no lo sé. ¿Y cómo hago para comprobarlo? Entonces puedo plantear lo siguiente.
Bien. Si yo P, lo tengo a P, me queda un poco abajo, pero a ver. Si yo P lo derivo, eso lo decido yo, ¿eh? Lo derivo con respecto a I, si yo a P lo derivo con respecto a I, me quedaría esto, la derivada segunda de esa función U, que ya estaba derivado con respecto a X, y ahora lo derivé con respecto a Y. En el mismo sentido, si yo a Q, que lo tengo, la derivo con respecto a X, sería la derivada segunda de esa función U, que ya estaba derivado con respecto a Y, y ahora lo derivé con respecto a X. Y me dan las dos derivadas cruzadas, con distinto orden, pero son las derivadas cruzadas de segundo orden. Y ustedes saben que esas dos derivadas tienen que ser iguales, porque son derivadas cruzadas. ¿Ah? Entonces, si yo compruebo, lo traigo acá porque me queda muy abajo ahí, que la derivada de P con respecto a I es igual a la derivada de Q con respecto de X, esto es igual a eso, porque son las dos derivadas cruzadas, quiere decir que entonces va a existir esa función U, de la cual el campo este es el gradiente. ¿Me sigue o no? ¿Más o menos? Sí, profe, se entiende. Es medio, yo creo que por ahí un poquito rebuscado, pero la idea es... Fíjense, yo tengo eso. Sí. Y eso es lo que vimos recién. O sea, Sí, como- es exactamente, o sea, fíjense, es lo mismo, está todo relacionado. Si esto pasa, ese campo vectorial es un campo conservativo y significa que es el gradiente de esa función potencial. ¿Ah? Por ejemplo, miren eso, tú lo inventé acá para que me dé bien a propósito, ¿no? Yo tengo eso. No sé si eso es el gradiente de una función U. ¿Cómo me puedo dar cuenta? Y bueno, digo, a ver, esta es P, esa es Q. ¿Cuánto vale la derivada de P con respecto de X? Con respecto de Y. Derivo eso con respecto de Y. Me da menos 1. ¿Ah? Derivo ahora Q con respecto de X. Menos 1. Esas dos derivadas me dan iguales. Entonces, si esto era la derivada de U con respecto de X, lo derivé con respecto de Y, me da la derivada esa cruzada. Si esto era la derivada de U con respecto de Y, lo derivé con respecto de X, me da la otra derivada cruzada. Me dan iguales. Entonces ahora sí puedo asegurar que hay una función U de donde estas son sus dos derivadas parciales. De hecho, no sé si se ve porque es chiquitito ahí, yo como inventé esto en el pizarrón. Puse acá lo que se me ocurrió a mí, una función U, y puse sus dos derivadas parciales para provocar esto. ¿Sí o no? Sí, Ahora lo tenemos que ver, y por eso ya que vamos a contar, lo vamos a ver ahora, lo vamos a ver porque incluso es muy parecido a la resolución de una de las ecuaciones diferenciales que van a con Paola, ya que está más adelantado. ¿Ah? Pero es esto que vamos a ver ahora. La pregunta es, bueno, yo tengo eso, ¿no? ¿Cómo encuentro la función U? O sea, ¿cómo encuentro la función potencial? Yo acá hice trampa, yo empecé por U y les planteé esto. ¿Ah? Fíjense, yo inventé una funcioncita U, lo que es más en grande. Yo dije así, x cuadrado más y cuadrado menos xy. Eso lo puse todo acá chiquitito. Entonces, cuando yo planteé el ejemplo, dije, bueno, a ver, ¿cómo es la derivada de esto con respecto de x? 2x menos 1, menos y. ¿Cómo es esto, la derivada de u con respecto de y? Es 2y menos x. ¿Ah? Lo hice a propósito para que me diera esto. Ahora, o sea, de acá, llegar a ahí es fácil, hay que derivar. ¿Ah?
lo que yo quiero hacer ahora es justamente al revés. Tengo esto, ¿cómo llego a eso? O sea, ¿cómo teniendo eso puedo llegar acá? Profe, ¿Sí? le hago una pregunta Sí. de lo anterior. Cuando yo llego a que las dos derivadas cruzadas son iguales, Sí. ahí aseguro de que U es una función potencial del campo vectorial F. Eso es lo que estoy asegurando. Sí, claro. Y fíjate que es muy particular, entonces eso puede puesto cualquier cosa acá y no se va a cumplir. O sea, que esto se cumpla es muy particular. ¿Ah? No, casi nunca se cumple, o sea, no es algo que se cumple siempre. Yo tuve que hacerlo a propósito para que pase. Entonces, si eso pasa, yo aseguro que existe esa función potencial. Si no pasa, quiere decir que no hay. ¿Está ahí? Sí, bárbaro, gracias. Yo acá lo hice así a propósito para que me diera. ¿Ah? Pero lo difícil ahora, que yo no quiero ahora, y lo vamos a ver porque así se relaciona una ecuación diferencial que tengo para ahora. ¿Cómo hago? Imagínense que esto que yo puse acá, ustedes no lo ven, no lo tienen. ¿Ah? ¿Cómo hago, teniendo esto, obtener eso? O sea, obtener la función potencial. ¿Sí? Es un poco enredado, pero tampoco no es tan difícil. Miren. Yo voy a hacer así, miren. Bueno, copio un poco de cosas ahí. Voy a empezar a poner menos letras para hacerlo un poquito más rápido. ¿Sí? Yo estoy diciendo que esto es P. Ahora voy a poner, ¿sí? Versor I más Q versor J. Ese es el campo vectorial, es eso que está ahí. Lo primero que yo hice es precisamente plantear esas dos derivadas parciales para demostrar de que vienen de ese campo escalar. Entonces, habiendo demostrado esto, yo ahora puedo asegurar que P es la derivada de U con respecto de X y que Q es la derivada de U con respecto de Y. Eso lo había puesto recién, ¿sí? O sea, sí, ¿no? Yo ahora te digo, está bien, o sea, yo ahora sé que esto es la derivada de U con respecto de X y esta es la derivada de esa función U con respecto de Y. Hasta ahí me siguen, ¿no? Sí, profe. Entonces, ahora miren, ¿qué quiero encontrar yo? O sea, ¿cuál es mi incógnita? ¿Qué quiero encontrar? Tengo dos caminitos, ¿sí? Voy a usar el primero, pero se puede hacer cualquiera de los dos. Yo puedo decir, bueno, quiero despejar U. Si P es la derivada de U con respecto de X, U va a ser, esa derivación pasa a este otro lado como integración. ¿Sí, no? Yo partí por ese caminito, podría partir al revés y hubiera sido lo mismo, pero con I. Ahora, pensemos un poquito porque acá viene algo raro. Si esa función U, que está acá, ¿tá? Esta función U, que yo no la conozco todavía, tenía términos que solamente tenían I. Cuando yo lo derivé, ¿sí? Estoy pensando, ¿no? Si U tenía algún término que solamente tenía I, cuando yo lo derivé con respecto a X, los perdí, porque se me van por derivadas. ¿Ah? Entonces, cuando lo integro, voy a poner acá todos esos posibles términos que tenía I, para tenerlos en cuenta, porque pueden haber desaparecido cuando yo derivé. ¿Así, más o menos? ¿Así me dio? Sí, profe. Sí, profe.
Y este es el resultado, bueno, me falta todavía, pero porque yo estaba buscando U, es la integral de eso, apenas lo conozco, sé que lo puedo integrar, pero me parece un nuevo problema que es phi. O sea, acá estoy considerando cualquier término que tenía ahí y lo podría haber perdido. ¿Ah? ¿Cómo encuentro phi? Bueno, voy a borrar algo porque no me vas a sentir. Borro acá esta parte así. Borro todo el espacio, por ejemplo, no. Miren. Ese sería mi resultado, pero ¿cómo encuentro eso? Entonces ahora puedo hacer así. A esa función U la puedo derivar con respecto a I. Si yo esto lo derivo con respecto a I, voy a obtener esto, la derivada con respecto a I de todo eso que yo tenía acá. O sea, derivé y derivé. ¿Ah? Acá está indicando la derivación. A esta derivada la puedo resolver un poquito más. Puedo poner así, derivada con respecto a I de la integral de P diferencial de X más la derivada de phi con respecto a I es phi prima de I. Pero la derivada de U con respecto de I es Q. O sea, esto que es igual a esto, que es igual a esto, lo igualo a Q. Y de acá yo puedo despejar phi prima de I. Me va a quedar Q menos la derivada con respecto a I de la integral de P. Y si esto era phi prima, la función phi va a ser la integral de Q menos la derivada con respecto a I de la integral de... Bueno, yo sé que es un lindo lío de símbolos, digamos, ¿no? Después los ejercicios no son tan raros, pero más o menos. Eso es phi. Y a esa función phi la reemplazo ahí y tengo la función U. Miren, si yo rebobino un poquito, yo sé que he enredado, pero después con agarrar la mano no es difícil. Yo parto de cuando comprobé que esas dos derivadas cruzadas me dan igual, entonces ya aseguré que existe la función U. Como sé que existe la función U, yo ya puedo asumir, puedo asegurar que P es la derivada de U con respecto de X y que Q es la derivada de U con respecto de Y. ¿De qué función U? No la sé, no la tengo. Puedo partir de cualquiera de los lados. Si yo parto de acá, digo, bueno, despejo U. Esa derivación pasa al otro lado como integración con respecto a X. Me aparece ese nuevo término que considera todas las funciones, todas las expresiones que U tenía solamente con respecto a Y y que las puedo haber perdido cuando derivé. A esta expresión la puedo derivar con respecto a la variable I. Me aparece todo eso que está ahí. Pero la derivada de U con respecto a I, yo ya dije que era Q. Entonces le igualo a Q y de ahí despejo. ¿Se entiende más o menos la idea, más de que es un poco enredado? Sí, es un lío, pero se entiende, pero... Miren, hacemos un ejercicio y sabremos. Parece difícil, pero no es tan difícil. Vale. Esto se lo voy a incluso a ver, porque una de las ecuaciones diferenciales que van a ver con Paola, que vamos adelantada, se usa esto mismo. ¿Ah? Miren, yo voy a hacer trampa, pero intentemos, miren, voy a inventar acá algo, así se hace un ejercicio, ¿no? Si yo quiero inventar un ejercicio práctico para el parcial, bueno, pasa que tendré que hacer algo que no sea tan complicado, ¿no? Bueno, hagamos polinomios. Yo puedo poner seno, coseno, pero para que no sea tan difícil, x cuadrado menos y cuadrado más x cubo y menos y cuadrado. No, no es igual, menos y. ¿Ah? Inventé eso, porque se me ocurrió a mí. ¿Ah? Esto ustedes no lo ven. Y ahora lo hago, miren, derivada de U con respecto de X.
voy a derivar esto con respecto a x. Y bueno, va a quedar 2x más 3x cuadrado de y. Derivada de u con respecto de y. Es menos 2y más x cubo menos 1. ¿Me sigue, no? Eso no se los doy, eso no, ustedes no lo saben, no lo ven. El ejercicio que ustedes verían sería así. Yo tengo un campo vectorial que es 2x más 3x cuadrado y verso y más x cubo menos, lo que muy poquito hay, menos 2y menos 1 versor j. ¿Se entiende la idea, no? Esto lo hice yo en mi hoja y eso les doy a ustedes. Lo que se pide es encontrar la función potencial, si es que existe, ¿no? Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es, bueno, a ver, me están diciendo que a lo mejor esto es la derivada de u con respecto de x y esto es la derivada de u con respecto de y. Y sí, es porque yo lo hice así, pero ustedes no lo saben. Sí, ¿no? Sí, Sí, profe. profe. Entonces, miren, incluso para borrar un poco, voy a dejar esa porque ese va a ser el resultado. Borro eso. Pero lo tengo ahí. Entonces, ahora el problema es, bueno, primero, ¿cómo lo compruebo? Bueno, digo, a ver, yo voy a asumir, digo asumir porque no lo sé todavía, que esta es la derivada de u con respecto de x. Y esta es la derivada de u con respecto de y. ¿Cómo compruebo que eso sea cierto? Y bueno, si a esta la derivo con respecto a y y a esta la derivo con respecto a x, van a ser esas derivadas cruzadas. Y si son las derivadas cruzadas, tienen que ser iguales. Entonces, vamos a ver, ¿cuánto sería? Y fíjense, así lo hacemos con p y q. A este le llamé p y a este le llamé q, p y q. ¿Cuánto me da la derivada de p con respecto a y? O sea, la derivo con respecto a la otra variable. Y va a ser 3x al cuadrado. ¿Sí? Porque estoy dando con respecto a y. ¿Cuánto es la derivada de p, la derivada de q, con respecto a x? ¿Cuánto es? Tres x cuadrado, lo mismo. 3x cuadrado. Me dan iguales. O sea que es cierto esto, de que esta es la derivada de u con respecto a x, y esa de y sí, lo hicimos, pero acabo de comprobar que eso es cierto. Entonces ahora mi pregunta, o sea, lo que yo tengo que hacer, o lo que necesito hacer es, teniendo esas dos, ¿cómo llego hasta acá? Y fíjense que no es tan fácil, o sea, teniendo esto, llegar ahí es fácil, porque derivé. Pero teniendo eso, llegar acá, no es sencillo, o no es tan sencillo, es lo que hicimos recién. Miren, eso lo dejo ahí. Vamos a hacer todo un desarrollo, lo mismo que hicimos recién, nada más que con ejercicio, y voy a llegar a eso. Voy a partir de acá, para hacerlo igual que como recién hicimos en el desarrollo. Puedo partir de cualquiera. Yo digo, bueno, si P es la derivada de esa función U con respecto a X, U va a ser la integral de P. Y va a aparecer ese otro término phi para contemplar todo lo que tenía ahí que lo puedo haber perdido. Hasta ahí fíjense lo que hicimos recién simbólicamente, pero ahora lo puedo empezar a resolver como ejercicio. ¿Quién es P? Eso que está ahí. Es 2x más 3x cuadrado y diferencial de x, estoy integrando con respecto a x, más phi de y. Si yo integro eso, me queda así, miren, integro con x, ¿no? La integral de x, la integral de x es x al cuadrado sobre 2, que con ese 2 me queda x cuadrado, más
la integral de esta partecita, y es una constante para esa integral, o sea que sale afuera 3x al cuadrado, la integral de 3x al cuadrado es, bueno, x al cuadrado va a ser x al cubo sobre 3, que con el 3 se me va. ¿Sí? Fíjense, bueno, que acá más el phi de i. Esto que yo tengo acá es esa función u. Y si la comparan, pues quieren, ya la voy casi que trayendo, la estoy armando, fíjense, ese que es el cuadrado es ese que está ahí. Este ix cubo es ese que está ahí. Todos esos términos que tenía ahí, que los puse a propósito, ¿no? Para que diera hacia acá, son esos que me falta todavía conseguir. ¿Sabes, no? Sí, profe. Bueno, o sea, ahora mi problema está casi resuelto, pero me falta esta partecita. Y esa partecita la voy a hacer con la otra parte que hicimos recién, vinculándolo a Q. ¿Cómo hago ahora? Entonces digo, bueno, ya está, ya tengo U, es esa. A esa función U la puedo derivar con respecto a I. Derivo esto con respecto a I. Esto, 0, porque no tiene I. Esto, x cubo. Estoy derivando, ¿sí? Más phi prima de I. O sea, esto lo derivé 0, esto lo derivé, pero no sé cuánto vale, o sea que lo derivo en forma simbólica. Pero la derivada de U con respecto de I, parece una U medio fea, es Q. Derivada de U con respecto de I es Q. O sea que lo igualo a Q. Q es x cubo menos 2i menos 1. Y ahí, bueno, tengo que resolver eso. A ver, fíjense, x cubo se va con x cubo. Eso de simplificar así es muy común que pasa en estos ejercicios. Cuando pasa mucho eso de simplificar. Y ya tengo cuánto vale phi prima de i. Lo sigo acá al costadito, pero... Entonces me quedo así que phi prima de i es eso que está acá. Menos 2i menos 1. O sea que phi de i es la integral de eso que está acá. Integro. Phi de i me queda un signo menos. La integral de i es i cuadrado sobre 2. Y con el 2 me queda i cuadrado. Y la integral de menos 1, o la integral de menos diferencial de i es menos i. Esos dos que me acaban de aparecer son estos dos que están acá arriba. Resultado final es, fíjense, o sea, no sé cómo ponerlo acá porque se me achicó el pizarro, pero este phi lo reemplazo acá adentro y obtengo el resultado final, que es el que está ahí arriba. ¿Se ve, no? ¿Se ve? Sí, profe. Es un poquito rebuscado, pero después agarrar la mano y no es tan difícil. En definitiva, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo el proceso inverso a encontrar ese gradiente. En el tema de ecuaciones diferenciales, en vez de ser razón, voy a poner x de ahí, se va a encontrar el diferencial. Pero estoy encontrando la forma, el proceso inverso de eso. ¿Duda con eso? ¿Dudas? Bueno, ¿para qué sirve la función potencial? O sea, ¿cuál es la idea de la función potencial? ¿Ah? Recién algo dijeron, las condiciones para probar que esto fuera función potencial es independencia de la trayectoria, son las mismas condiciones. ¿Ah? Si es independiente de la trayectoria, es un campo conservativo. Si es un campo conservativo, no depende de la trayectoria, sino que depende del punto de inicio y punto de fin. Esa función potencial, si yo la evalúo en el punto de fin y en el punto de inicio, haciendo la resta, encuentro el valor de la integral curvilínea.
Eso se llama diferencia de potencial. Y así se define, por ejemplo, voltaje. O sea, si yo muevo una carga eléctrica de un punto al otro, ese trabajo, como un campo conservativo, el campo eléctrico, encuentro la diferencia de potencial. Pero eso, bueno, lo tengo que ver en física. ¿Vamos más o menos? Sí, profe, estamos. Es medio rebuscado, pero... Sí, bueno, hasta acá llegamos hoy. Dudas. No, es difícil, pero hay que leerlo nuevo también. Sí, tienen que practicarlo. No sé si con Paola habían hecho ejercicios de... No, de Green no hicimos. ¿Podría explicar una vez más de dónde salió el x cuadrado menos 2y menos 1? No sé, ¿dónde salió el x cuadrado menos 2y? ¿Qué dice ahí? X cuadrado menos 2y menos 1. ¿Ada? Sí. Este que está acá. A ver, ¿cómo puse eso? No, eso no es. Este que está acá. Este que está ahí. Este que está ahí. ¿Cómo puse eso ahí? Rebobinamos un poquito, ¿no? Yo dije, P es la derivada con respecto a I, con respecto a X. Entonces despejo U. Integro, me aparece el phi de I. P, lo tengo en el ejercicio que está ahí. Cuando integro, me aparece el phi' de I. Esto que yo tengo acá ya es el resultado. Pero me falta una parte que no sé todavía. A esa función U, como yo jugué con X, la voy a derivar con respecto a la otra variable. Como empecé con X, la voy a derivar con respecto a Y. Pero la derivada de U con respecto de Y es Q. O sea, la derivada de U con respecto a Y yo le había dicho que era Q. Por eso lo igualo a... ¿Qué pongo acá? Q. ¿Ves ahí? O sea, por eso iguale a Q. ¿Ves ahí, no? Yo no lo voy a hacer y que se hace así, pero ¿por qué parte así? Yo podría haber partido del otro camino. Podría haber dicho, bueno, Q es la derivada de U con respecto a Y. De acá puedo despejar U. U va a ser la integral de Q diferencial de Y. O sea, me hubiera quedado Q diferencial de Y. Y me hubiera parecido un phi de X. Es lo mismo, ¿no? Phi de X. Resuelvo, voy a obtener la función U con un phi de X. La derivo con respecto a X y lo voy a igualar a P. O sea, es lo mismo, pero por el otro lado. Pero después tienen que hacer ejercicios de eso. No sé si van a hacer muchos, pero... Sí, no sé por qué Paola va un poco rápido, porque a mí me falta todavía integrales de superficie, que es complicado, me falta teorema de Stokes. O sea, a mí me faltan por lo menos 2 clases para llegar a ecuaciones diferenciales. ¿Estamos? Me cansé. Bueno, dudas, preguntas. No, profe. Bueno, nos vemos el viernes, buen fin de. Chao, nos vemos, profe. Buen fin de. Gracias. Profe, gracias. Chao, profe, un fin de. Muy No, bien. profe, nos vemos. Adiós.